Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra entrega del día de hoy de su programa Café para Dos. Gracias, muchas gracias por el favor de su sintonía en un programa que promete ser de gran interés para toda nuestra querida teleaudiencia. Café para Dos se transmite por este canal Cinevisión, canal 19, se retransmite en el canal Vega TV esta tarde a las 6, mañana a las 6 de la mañana, también se retransmite en el canal 36 de Win Telecom, 48 de Claro TV y 88 de Aster Santo Domingo. Bueno, amigos y amigas, hoy es 9 de mayo del año 2015 y decirles que el compañero Rafael Félix tiene excusas muy válidas hoy para no estar al lado nuestro aquí como siempre, como todos los sábados. Está cumpliendo con una tarea institucional de la Asociación Dominicana de Profesores en la República de Brasil, en un evento, en varios eventos que ha organizado la Internacional de la Educación, una institución de la que ustedes saben que la ADP es parte. El compañero Rafael Félix está en una comitiva en la cual se encuentra también la compañera María Teresa Cabrera y el presidente de la ADP, el profesor Eduardo Hidalgo. Pero yo no estoy solita aquí hoy, yo estoy gratamente acompañada, igual que cuando estoy con Rafael, con mi camarada, amigo, compañero, el profesor Juan Martínez. Buenos días, Juan. Buenos días, Xiomara. Te hicimos madrugar muchísimo. Sí, vine temprano de Baní, pero por tener el placer de estar contigo, pues yo hago un gran sacrificio como este, y además con toda esa gente todos que los nos amigos ve. Así es. Televidentes que día como hoy, sábado, todos los sábados siempre están con nosotros, con Café para Dos en el programa, así que yo me siento muy a gusto y espero llenar las expectativas en el programa de hoy. Yo no voy a hablar mucho aquí de que tan a gusto así, para que Manolito entonces el sábado no le cuente cosas de mí a Rafael y le diga que yo dije que estaba más a gusto hoy, ni nada de eso, pero la verdad que me siento muy bien. Gracias, Juan. Gracias a ti. Sí. Bueno, Juan, como decíamos al inicio, se está realizando una actividad importantísima que, no que se está realizando, se realizó, inició el martes y concluyó el día de ayer. Los compañeros y la compañera Teresa pienso que vienen regresando ya el día de hoy. Sí. Bien, pienso que es un tema interesante. Se está desarrollando la conferencia regional de la Internacional de la Educación, en la cual se están abordando distintos temas, ¿verdad? Uh-huh. Entre ellos la respuesta mundial al lucro en la educación, que es un problema realmente que afecta al sector educativo en prácticamente en todo el mundo y en América Latina. Han habido grandes luchas en contra de la privatización de la educación, lo cual pretende, en el marco de esta política neoliberal que se ha aplicado en todo este continente para hablar de América Latina, llevarse de paro lo que tiene que ver con el sector público de la educación y obviamente entregarlo al sector privado. Se ha perdido de vista que la educación es un derecho humano fundamental, como es la salud, la vivienda, entre otros, y se ha convertido en un gran negocio el problema de la educación. Y por ejemplo, si vamos a la República Dominicana, sabemos la angurria, para usar un término muy popular en el pueblo dominicano, después de la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, como los sectores privados, como pirañas, le han caído en el propósito al presupuesto de educación, porque hay áreas que generan muchos recursos y obviamente que es interés del sector privado quedarse gerenciando los recursos que se asignan en el presupuesto nacional para la educación. Nos parece sumamente interesante el hecho de que la Internacional de la Educación, preocupada por este tipo de problemas, pues esté abordando esta cuestión del lucro en el marco de la educación en el mundo y en América Latina, y hay que apostar cada vez más que la educación sea administrada por el Estado. El Estado es el garante realmente de que pueda haber un acceso
digno de la población escolar a estudiar, a alcanzar un nivel académico, una profesión. Entonces, si lo ponemos en manos del sector privado, obviamente que esto encarece de manera significativa lo que tiene que ver los costos de la educación. Hay que reiterar que esto es una lucha de principio para no solo para los maestros, sino para el sector educativo en cada país, que como Chile, como Colombia, como otros países han venido desarrollando, México, grandes jornadas de luchas en ese sentido. Bien, asimismo, Juan, de igual manera se ha estado desarrollando o se estuvo desarrollando en el mismo evento el segundo encuentro del movimiento pedagógico latinoamericano. El movimiento pedagógico, sabes que apunta a una propuesta alternativa en términos pedagógicos en Latinoamérica. La Internacional de la Educación, como todos nuestros amigos saben, es una organización que agrupa a todas las organizaciones magisteriales de educación del mundo, de manera que tiene más de 2 años trabajando el tema del movimiento pedagógico. Eso significa que ha estado avanzando. Este es el segundo encuentro. Aquí hubo un encuentro también hace un año que se realizó ese encuentro aquí. Bueno, de manera que para nosotros es fundamental todo lo que se realizó esta semana. Cuando digo para nosotros, estoy hablando del magisterio. Ahí está, tenemos alguna vista de un video, sí, que nos enviaran los compañeros para que veamos más o menos cómo es que se desarrolla este tipo de actividad. Y ciertamente es importante este evento porque cada día hay que dar una respuesta más calificada a los requerimientos de la educación en América Latina. En el marco de esta lucha que se libra por el control del instrumento de la educación como un instrumento fundamental en la superestructura de la sociedad, como decimos, es decir, la educación es un ente fundamental en el marco de la formación de valores. Correcto. Y entonces, obviamente que hay sectores determinados que quisieran que la educación gire en función de sus propios intereses, fundamentalmente en función de los intereses materiales, si es el sector empresarial. Por esa razón nos parece muy importante que la Internacional de la Educación para América Latina produzca respuestas a tiempo y adecuadas con relación a los grandes requerimientos de la educación dominicana, la educación en América Latina. Y ahí también, obviamente, se está desarrollando la red de mujeres trabajadoras de la educación. Muy bien. Yo digo que esta ha sido una semana muy fructífera en lo que tiene que ver con los trabajos que se han estado realizando. Ha sido también muy fructífero ese viaje que han realizado los compañeros y la compañera Teresa, porque además, como tú bien lo reseñas, se está reuniendo también la red de mujeres trabajadoras que nosotros hemos venido siempre mencionando y hablando como... tú sabes que el compañero Rafael Félix es de la Asociación Dominicana de Profesores, el encargado de equidad con perspectiva de género, y ha estado haciendo un excelente trabajo para la República Dominicana, haciendo encuentros provinciales, encuentros municipales y encuentros regionales con las compañeras que pertenecen a nuestra organización magisterial. De manera que saludamos de verdad las actividades que se realizaron en esta semana en la Internacional de la Educación en la hermana República de Brasil. Vamos a una pausa, señor director. Vamos a una pausa y en breve regresamos con más contenido de Café para Dos. Maestra, para votar en las elecciones del 14 de octubre tienes que empadronarte. La inscripción se está realizando en la escuela donde trabajas. Los pensionados y jubilados se inscriben en el centro donde adquirieron esta condición. Para poder votar se requiere la nueva cédula de identidad y electoral. Comisión Nacional Electoral de la ADP. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Poli. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón.
las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cocmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Luchamos todos los días en favor de una mayor igualdad social, por medio de programas educativos y de políticas de empleo enfocadas en los jóvenes. Soy Fidel Santana y hoy te digo, en República Dominicana sí hay esperanza, con el Frente Amplio, el Partido Joven. Identidad. Este es un caso. Como dominicana que soy, he tenido mi acta, pero desde 2008 me niegan mi cédula. Yo no sé qué piensan hacer conmigo, quitándome mis documentos, porque entonces, ¿qué vendría haciendo yo? Mi sueño siempre ha sido ser una maestra dominicana. Yo pasé mi infancia muy feliz, saqué mi cédula, ingresé a la universidad, hasta que ocurrió esta tragedia en mi vida. Me negaron el duplicado de la cédula, porque mis padres son extranjeros. Ellos tienen derecho a tener sus documentos. Aprovecho la oportunidad para reafirmar el compromiso solemne que tengo con los hombres y mujeres de esta laboriosa y productiva colectividad, de trabajar sin descanso para lograr convertir nuestra ciudad en el referente indiscutible del Gran Santo Domingo. Santo Domingo Norte, cuna de hombres honestos y trabajadores, forjadores de riquezas materiales, espirituales y culturales, potencializa su desarrollo de cara al futuro y cuenta con la voluntad de un alcalde comprometido con la realización de sus sueños. Puedo asegurarles que con la ayuda de Dios, la buena voluntad y la laboriosidad que caracteriza a este pueblo noble, lograremos convertir a Santo Domingo Norte en orgullo de la presente y futuras generaciones. El pasado 28 de abril, una periodista de el noticiario SIN, Paola Ledesma, pasó un estudio que se realizó en 8 países de Latinoamérica y se hacía una comparación de los salarios devengados por los maestros y las maestras en esos países, Juan. Dentro de esos países, lógicamente, se midió la República Dominicana, por eso se pasó el reportaje. Entonces nosotros tenemos el cortecito, director, de lo que
presentó la periodista y unos comentarios realizados por un compañero del Comité Ejecutivo de la ADP y por un ex ministro de Educación. Veamos. Pese al gobierno haber mejorado los salarios de los maestros, estos continúan siendo de los más bajos de América Latina. Estos son los sueldos de solo 8 países de Latinoamérica. Mientras en República Dominicana los profesores devengan un salario de $350, alrededor de 15.500 pesos. Esto tiene que ver con el tipo de modelo económico que tenemos y el hecho de que aquí, por ejemplo, en esta ocasión se han pasado 6 meses discutiendo un salario mínimo de apenas 7.000 pesos. Claro, un maestro que entra con un salario de 16.000 pesos, 16.000 y algo, pero en una tanda, pero cuando llega a 2 tandas se va a duplicar casi a 34.000 pesos. Para los maestros acercarse un poco al ranking de sueldo de Puerto Rico, debe tener especialidades agregadas a su currículum. Profesionales de otras carreras están acudiendo precisamente al sistema educativo. Ahora parecería entonces que el salario de profesionales en la República Dominicana ronda quizá por debajo en ocasiones hasta de los maestros. Explican que, aunque el sector ha experimentado cambios que valoran, no quiere decir que están conformes, más bien esperan que siga mejorando. A mí me llamó mucho la atención los comentarios. Bueno, el comentario hecho por el licenciado Melanio Paredes, quien es un ex ministro de Educación, aunque salió de las entrañas de la Asociación Dominicana de Profesores, fue presidente de la ADP el periodo 95-97, me parece. Sin embargo, no me sorprende tanto su planteamiento, aunque con un abordaje equivocado, porque nosotros no podemos centrar el tema, el debate del tema del salario que deben de vengar los maestros y las maestras, situándonos en lo que se está peleando aquí para el salario mínimo de la clase del sector privado trabajadora, exactamente, porque nosotros sabemos que siempre la clase trabajadora está bastante maltratada. Entonces nosotros, si queremos de verdad reflejar que la educación es lo más importante, si queremos que la educación verdaderamente avance, entonces no lo podemos abordar definitivamente por ese lado. Esa primera parte. Y referirme al comentario del compañero Danilo Caminero, que es dirigente del Comité Ejecutivo de la ADP. Es una pena que también enfoque, porque ¿qué es lo que ha pasado a lo que él se refiere? Que dice que profesionales de otras áreas están viniendo en grandes cantidades a optar por entrar a la profesión docente. Bueno, él está refiriéndose a que vienen porque los salarios son atractivos, es en definitiva lo que él ha querido decir. Y yo pienso, tengo que diferir de él categóricamente, porque pienso que el tema no es ese. El tema es que la única profesión que se está liberalizando de esa manera es la nuestra, que entra todo el que quiera. Y esos profesionales de otras áreas que están entrando ahora a educación, que están postulando para concursar, que ya iniciaron el concurso de oposición, más de 30,000 profesionales de otras áreas, es porque no tienen empleo. Claro, ese es el reflejo. Ese es el reflejo de la situación de cómo está el desempleo en la República Dominicana. Por eso tú ves que médicos, ingenieros, abogados, bueno, pero nadie va a ir a una universidad a estudiar muchísimos años medicina, ingeniería, derecho, para entonces luego ir a ejercer educación, porque si tu verdadera vocación es educación, entonces tú de entrada comienzas estudiando educación. No, pero lamento que el compañero Caminero le dé ese enfoque. Lo que ocurre es que la profesión que se está liberalizando aquí es la nuestra, la que se ha abierto desenfrenadamente es la nuestra, y entonces aquellos que no tienen empleo, no es que ganan un salario por debajo y que vienen aquí porque se paga mejor salario, es que no tienen empleo. Es un problema de la alta tasa de desempleo que tiene la República Dominicana. Que debiera ser, es la gran preocupación que debiera tener el gobierno. Eso significa que no hay un plan estratégico en lo que respecta
a los profesionales que se requieren en la sociedad dominicana y que obviamente no hay un control en materia de graduar, de profesionales. Es decir, las universidades, no hay control en las universidades. En las universidades tú vas y dices que quieres estudiar X cosa y efectivamente tú haces eso. O sea, el Estado no produce profesionales en función de sus requerimientos, de sus necesidades, como hay en otros países. Así es. Lo que debiera preocupar al sector educativo y debiera preocupar al gobierno con una alta inversión como la que se está haciendo, es que realmente cada día más se especialicen las escuelas de formación docente. Porque yo sostengo, Xiomara, y para mí es un problema fundamental. Yo siempre digo, cuando yo fui a la universidad hace bastante tiempo, a la UAS, que me quería inscribir, lo primero fue que me hicieron un estudio de carácter psicológico para decir cuál es el área donde yo puedo desempeñar una función profesional. Y me dijeron, yo quería estudiar matemáticas y física, solo iba los sábados y no pude, pero me dijeron, perfecto, usted puede estudiar matemática y física. Las universidades deben hacer una evaluación de los que aspiran a una profesión determinada y valorar y concluir si puede o no puede ejercer esa labor. Entonces, esto lo que demuestra es que hay profesionales en la calle que salen de las universidades sin control, porque no hay una política de Estado dirigida a potenciar las áreas en las que realmente la República Dominicana requiere de esos profesionales. Y en otros casos, como el caso, por ejemplo, pongamos de los médicos, a pesar de los grandes requerimientos de salud, eso significa entonces que el gobierno no tiene la infraestructura necesaria, ni la voluntad política, ni la inversión en el presupuesto para abrirle, para que acoja a esos profesionales del área de la salud. Entonces yo creo que lo que debiera generar en el gobierno y en los dirigentes magisteriales es una gran preocupación. Es una gran preocupación que miles y miles de profesionales de otras áreas vengan a educación, porque obviamente que eso repercute de manera negativa en la calidad de la educación, porque no todos los profesionales de otras áreas se prepararon para ser docentes. Yo creo que ya van, ¿cuántos años van del 4%? Van 2 años. 2 y 3 con este. Y 3 sería este. Eso significa, señores, que en 3 años ya se ha debido definir una política de formación docente, el fortalecimiento de nuestras escuelas, de profesionales de la educación, de buscar jóvenes con actitudes para ser docentes, porque una de las cosas que hay que recuperar es la vocación para ser docente en la República Dominicana. Mira, Juan, y ahí mismo en el tema de la vocación, precisamente eso es lo preocupante y es lo que debía llamar la atención de nosotros, sobre todo de los dirigentes y dirigentas, para nosotros poder incidir e insistir con las autoridades de educación. Nosotros, las autoridades se mantienen todo el tiempo hablando del tema de la motivación para los nuevos talentos, para que cada día más jóvenes se interesen por la carrera de educación. Pero no estamos hablando de que profesionales que se preparan en otras áreas vengan a optar por llegar a educación, porque entonces ahí no se trata de nuevos talentos, ahí se trata de gente que, porque no ha podido insertarse en el mercado laboral, porque tiene la necesidad, entonces viene a la profesión nuestra. Son porque las carencias, es lo que hace que vengan. Ahí no hay vocación. Que me perdonen, pero no hay vocación. Claro, ahí no. Hay una necesidad que es la que te lleva a estudiar educación, a entrar al sistema educativo, contando con que están concursando los profesionales de otras áreas sin siquiera hacer la habilitación docente previamente, como lo manda la ley y el estatuto del docente, que debería ser un requisito 1A. Así es. Primero hacer la habilitación docente. Sí, yo pienso que aquí se hizo un pacto por la educación, pero yo creo que hay que reducir ese pacto. O sea, ese pacto hay que, digamos, fortalecer ese pacto. Claro. Pero hay que hacer un pacto que conlleve en ese pacto grande, un pacto pequeño, a tener el personal docente que la sociedad dominicana requiere. Porque por el camino que vamos, ni soñar con la calidad de la educación. Aquí no hay revolución educativa, aquí hay una involución educativa. Así es. Es verdad que se está invirtiendo en aulas, ¿verdad? Muchas aulas, pero cuando hablamos de la situación de los maestros,
Eso es una situación deprimente. ¿Viste el salario, las comparaciones salariales? Las comparaciones salariales. Países más pobres que nosotros, señores. Por ejemplo, no vayamos, hay varios países, pero en Bolivia, ¿cuánto ha impactado el salario, por ejemplo, en los maestros, en Venezuela? Bolivia es un país más pobre que nosotros. Más pobre que el nuestro. Y sin embargo, mira la situación. Y es mentira, Juan, es mentira que podemos hablar de calidad de educación si nosotros tenemos maestros y maestras ganando salarios de miseria. Claro que no. Con salarios deprimidos no es posible y no nos vamos a cansar de decirlo. No, pero claro. Y es una lucha que hay que librarla en el país, por Omar. supuesto. La ADP tiene que hacer un pacto en sí misma para potenciar la lucha y que aquí haya un compromiso del Estado a largo plazo para resolver el problema de la calidad de la educación y del problema del salario del docente. Así es. Y a propósito de eso, yo quiero insistir y decirle al magisterio que nosotros no podemos abandonar nuestra lucha. Queremos recordar a las autoridades que el pasado año nosotros hicimos una propuesta que inicialmente fue de un 60% de reajuste salarial. Eso fue lo que demandó inicialmente el pasado año la ADP. Bueno, pues fue cayendo la propuesta hasta que finalmente en el mes de noviembre pasado quedamos en un 25%. De ese 25%, producto de distintas movilizaciones que realizó el magisterio junto con nosotros en distintos puntos de la geografía nacional, entonces las autoridades pusieron en enero de este año un pírrico 12%, de manera que del 25%, que no fue la propuesta inicial del ADP y en donde quedamos, todavía queda un 13% pendiente para este año. Y nosotros pensamos que las autoridades tienen una excelente oportunidad con el presupuesto complementario que se supone que se discute a mitad de año. El próximo mes, el mes de junio, es el mes de regocijo magisterial porque el día 30 de junio se celebra el Día del Maestro y de la Maestra. De manera que nosotros esperamos que las autoridades no permitan que tengamos que retomar las calles reclamando que completen el 25% que fue la propuesta final en la que quedamos el pasado 25 de noviembre en una reunión con el ministro de Educación. Entonces que completen el 25% poniendo el 13% que queda pendiente y que con tiempo, Juan, nos sentemos con las autoridades de educación, el gremio, a discutir cuál es el reajuste salarial para el próximo año 2016, con tiempo, no cuando ya se esté discutiendo el proyecto de presupuesto. Es una de las cosas lamentables, que hay que sentarse todos los años a pactar, cuando debiera haber un pacto, lo que yo decía, a largo plazo. Que automatice el salario, el tema del salario. Ojalá que la sociedad, así como se logró el pacto por la educación como un reclamo de la comunidad nacional, pienso que la comunidad nacional tiene que unificarse en torno a eso, a ese elemento, un pacto por el salario docente y lo que tiene que ver con la mejoría cada vez de la calidad docente, que yo, a mi juicio, son entre los problemas fundamentales de la educación dominicana. Ojalá que las autoridades, que los que han hecho mucha propaganda, muchos recursos en promoción, señores, una cosa increíble, pretendiendo presentar una realidad que en los hechos no existe. Es decir, la situación del magisterio, no solo en términos de salario, sino en términos de afección de la salud, de cómo todas estas cosas también han afectado de manera significativa. Está tan extendida, en vez de constituir una bonanza, se ha constituido en un grave elemento que ha afectado sensiblemente la situación del docente, inclusive su estado emocional, porque un maestro que de 12 a 2, que debiera dedicarlo al descanso y a comer tranquilo, tiene que dedicarlo a cuidar a los muchachos para que no hagan un desorden mientras están almorzando y ese tipo de cosas. Entonces eso desdice mucho, señor ministro. Yo pienso que más que palabras, eso son palabras huecas, más que palabras, se requieren de acciones que pongan en evidencia la voluntad del Estado dominicano para que toda esta situación mejore de manera integral. Muchas aulas no importa, puedes hacer castillo de oro, pero si la gente no lo necesita
y no quieres vivir en ello, entonces como si no tuvieras nada. Entonces, la calidad de la educación es mucho más que anuncios publicitarios o construcciones de aula, es mejorar la condición humana de los que realizan esa labor docente. Mira, Juan, yo pienso que nosotros tenemos un gran reto como sindicato y a la vez que lo tenemos nosotros, lo tiene este gobierno, que le queda poco tiempo, y pienso que son 5 elementos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta para abordar de manera muy urgente. El tema salario, el tema de la formación docente continua, permanente y apegada a la demanda que requiere nuestro currículum vigente, el tema de la evaluación del desempeño, con un proceso que no se evalúa, es un proceso que definitivamente no puede mejorarse. La jornada extendida tiene que ser evaluada. Esa orden departamental 2014 que regula la jornada escolar extendida, esa orden departamental tiene que ser revisada por todo lo que tú planteabas hace un momento. Y también un reto fundamentalísimo es el de mejorar las condiciones de vida de nuestros maestros y maestras pensionados y jubilados. La gente que ya le dio todo su vida y que en los momentos en que más necesita, entonces que tienen mayores dificultades. Antes de ir a la pausa, yo quisiera hacer un comentario, conectar esto con otra cosa. Esa situación de los pensionados y jubilados, eso no espera más. Incluso a mí me preocupa que yo he escuchado profesores jubilados que a veces dicen que van a formar su propia organización de lucha. Ellos tienen que sentir, los maestros jubilados y pensionados del país, que el ADP es su gremio, que lo defiende de manera militante. Ojalá que también las autoridades miren hacia aquellos que fueron sus maestros y puedan resolverles las condiciones de vida. Quiero aprovechar para 2 cosas. Vamos a una pausa, pero quiero aprovechar 2 elementos porque sé que tenemos un compromiso después de la pausa. Para lo siguiente: el próximo miércoles 13 el Comité Nacional de Salarios va a reunirse, no sabe por cuántas veces, dirán unas 70 veces más o menos. El sector empresarial se niega a que parte de la riqueza que producen los trabajadores vayan a su salario. El salario se ha reducido en los últimos 10 años en un 27%, el poder adquisitivo del salario, y va a haber una carpa que el Bloque Popular y el Movimiento de Trabajadores Independientes van a instalar desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde frente al Ministerio de Trabajo. Así que quisiéramos que ese día pues acompañemos al Bloque Popular y al Movimiento de Trabajadores Independientes para reclamar del Comité Nacional de Salarios que definitivamente produzca un aumento salarial significativo al sector privado en la República Dominicana. Y el otro comentario final tiene que ver, Xiomara, con el caso de que mañana se cumplen 17 años de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez. Desde este programa de Café para Dos, yo quiero inclinarme reverente y respetuosamente ante la memoria, ante la figura descomunal de José Francisco Peña Gómez, quien murió el 10 de mayo de 1998. Yo pienso que el mejor regalo que podemos darle al doctor José Francisco Peña Gómez es que se produzca esa unidad amplia opositora que reclama la República Dominicana para que podamos cambiar el rumbo y salgamos de un gobierno tan nefasto como el del Partido de la Liberación Dominicana y definitivamente logremos un país distinto. El doctor José Francisco Peña Gómez fue el artífice del Acuerdo de Santo Domingo y del Acuerdo de Santiago, y ahora estamos emplazados, estamos más que emplazados, obligados a producir una amplia unidad política en la República Dominicana que pueda cambiar el rumbo de los hombres y las mujeres que dignamente construyen la patria cada día. Así es, Juan. Vamos entonces, señor director, a una pausa y ustedes no se muevan, que en breve regresamos con una interesante entrevista que es un plato de lujo en esta mañana de hoy. No se muevan.
maestra. Para votar en las elecciones del 14 de octubre tienes que empadronarte. La inscripción se está realizando en la escuela donde trabajas. Los pensionados y jubilados se inscriben en el centro donde adquirieron esta condición. Para poder votar se requiere la nueva cédula de identidad y electoral. Comisión Nacional Electoral de la ADP. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolly. Excelentes habitaciones, la mejor comida diaria, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marina, un paraíso tropical cerca de ti. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Luchamos todos los días en favor de una mayor igualdad social, por medio de programas educativos y de políticas de empleo enfocada en los jóvenes. Soy Fidel Santana y hoy te digo, en República Dominicana sí hay esperanza, con el Frente Amplio, el Partido Joven. Identidad. Este es un caso. Como dominicana que soy, he tenido mi acta, pero desde el 2008 me niegan mi cédula. Yo no sé qué piensan hacer conmigo, quitándome mis documentos, porque entonces, ¿qué vendría haciendo yo? Mi sueño siempre ha sido ser una maestra dominicana. Yo pasé mi infancia muy feliz, saqué mi cédula, ingresé a la universidad, hasta que ocurrió esta tragedia en mi vida. Me negaron el duplicado de la cédula, porque mis padres son extranjeros. Ellos tienen derecho a tener sus documentos. Aprovecho la oportunidad para reafirmar el compromiso solemne que tengo con los hombres y mujeres de esta laboriosa y productiva colectividad, de trabajar sin descanso para lograr convertir nuestra ciudad en el referente indiscutible del Gran Santo Domingo. Santo Domingo Norte, cuna de hombres honestos y trabajadores, forjadores de riquezas materiales, espirituales y culturales. Potencializa su desarrollo de cara al futuro y cuenta con la voluntad de un alcalde comprometido con la realización de sus sueños. Puedo asegurarles que con la ayuda de Dios, la buena voluntad y la laboriosidad que caracteriza a este pueblo noble, lograremos convertir a Santo Domingo Norte en orgullo de la presente y futuras generaciones.
estamos de vuelta con su programa Café para Dos y tal como lo anunciáramos antes de irnos a la pausa, estamos en la grata compañía de la doctora Mircia Pacheco de Ramírez. La doctora Mircia Pacheco es terapeuta familiar, psiquiatra y es la coordinadora del área de psiquiatría de nuestro seguro médico del Hospital Senma Santo Domingo. Muy buenos días, doctora, y gracias por haber madrugado hoy sábado y estar aquí con nosotros. Buenos días, licenciada. Con mucho gusto. Sí, lo sabemos, doctora, lo sabemos. Para nosotros es de mucha importancia su participación aquí, porque nosotros hemos venido abordando el tema de las situaciones de salud mental que puedan presentar los maestros y las maestras, y como usted tiene un tiempo considerable con un consultorio al servicio del Magisterio Dominicano y en su calidad de coordinadora de esta área, nosotros nos gustaría socializar con usted sobre este tema. Y específicamente queríamos comenzar preguntándole cuáles son los casos más frecuentes que usted ve en su consultorio sobre el tema asociado a la salud mental del magisterio. Sí, allá en el Hospital Docente Senma Santo Domingo tenemos una gran casuística de maestros y maestras que se acercan, también de los familiares que son usuarios del seguro médico para maestros. Dentro de los casos que más nosotros solemos ver allá en la consulta, pues están los trastornos de ansiedad. Los maestros sufren mucha ansiedad, estrés, los casos de depresión mayor, los trastornos bipolares, y en algunas ocasiones solemos ver casos de problemas psicóticos tales como esquizofrenia y trastornos delirantes, pero los de más envergadura, los más comunes son las depresiones y los casos de trastorno del estado de ánimo bipolar se ven con mucha frecuencia. Ok. ¿Y cuáles factores, a su juicio, doctora, usted cree que intervienen para que se produzcan ese tipo de eventos emocionales? Aparte de que el maestro es parte de la población en general, y como tal pues puede sufrir las mismas consecuencias de las enfermedades que padece todo el mundo, como se ha visto en la Organización Mundial de la Salud. El maestro está sometido a un estrés particular que le hace un poco más vulnerable a situaciones de estrés, como está bien estudiado lo que es el estrés por el burnout, por las condiciones a veces laborales en las que está sometido el maestro. O sea, eso significa que hay una gran incidencia, incide bastante en la condición de trabajo, el tipo de trabajo que se realiza para este tipo de situaciones que se presentan. Sí, eso es un fenómeno que ha sido bien estudiado a nivel mundial y nosotros no nos escapamos de ello. De hecho, en el hospital, algunos de los estudiantes que han estado con nosotros haciendo su pasantía de psicología y de medicina, pues se han dedicado a estudiar este fenómeno y hemos encontrado que sí, que existe una alta casuística, pero a nivel mundial es el maestro quien porta en mayor número de todos los trabajadores. Primero está el maestro por las condiciones laborales y después está el médico. Fíjese que ahí se juntan las dos áreas. El año pasado se publicó un estudio que daba cuentas de que se había incrementado significativamente la ocurrencia de desórdenes que afectan la salud mental del magisterio en los últimos tiempos. ¿Es cierto que se han incrementado, que ha incrementado en los últimos años la situación de salud mental del magisterio? Sí, nosotros hemos experimentado un incremento en la demanda de los servicios de salud mental por parte de la población que acude al Senma, al Hospital Docente, pero también tiene que ver esto con que
dentro de los médicos del staff hay una mayor conciencia de que el maestro que acude muchas veces a medicina interna o a otras áreas con otras dolencias físicas, en el fondo es necesario que se le ayude a equilibrar su salud mental. Por ejemplo, muchos maestros que van a ser sometidos a cirugía, o maestros que acuden al área de diálisis, o maestros que acuden a veces que van con una dolencia inespecífica, en el fondo realmente es una manifestación de alguna situación, algún conflicto intrapsíquico, y entonces, dada esa conciencia de los médicos, pues hacen más referimiento a nuestro departamento, y a veces son los maestros quienes piden que se les refieran al departamento de psiquiatría. Muy bien. ¿Quiénes son los que acuden con más frecuencia? ¿Acuden con más frecuencia los hombres o las mujeres? Bueno, nosotros tenemos en la población de nosotros a veces tenemos consultas solo para maestras, casi se pudiera decir. La mujer es más usuaria de los servicios de salud, y en este caso, bueno, las maestras son las que más acuden, y de vez en cuando, porque los hombres a veces los refieren, pero son algo reacios a asistir al servicio. Sí, eso siempre pasa. Los hombres son más difíciles de arrastrarlos hasta con un problema que le cause alguna dolencia. Es difícil. Pero sería interesante, bueno, no sé si ustedes lo tendrán eso clasificado, cuál es la afección más recurrente en hombres y la afección más recurrente en mujeres, en maestras. O sea, ¿qué más, cuál de los problemas que usted ha enumerado, de los problemas asociados a este tema, afectan a mujeres, y cuáles son los que más, con más frecuencia, afectan a los maestros, a los hombres? Bueno, se pudiera decir que si vamos a la parte de la división por el género, por el sexo, en cuanto a la razón por la que consultan, casi 3 veces más mujeres nos consultan por depresión, y los hombres consultan más por trastorno de ansiedad, quizá por problemas del sueño, o en los hombres se pudiera ver más la parte de la psicosis, y así es, digamos que por cada 3 mujeres vemos un hombre. ¿Cómo la psicosis? ¿Qué significa? ¿Qué significado así en lenguaje llano? ¿Qué significa eso? Los trastornos psicóticos son los trastornos donde la persona está fuera de la realidad, donde la persona no está evaluando correctamente su entorno. Por ejemplo, alguien puede tener una idea de que le van a hacer daño, de que lo persiguen. Estas personas pueden tener alteraciones sensoriales, como escuchar voces o ver visiones. A eso se refiere cuando hablamos de psicosis. Muy bien. ¿Y la bipolaridad qué significa? El trastorno del estado de ánimo bipolar es un trastorno del área de las emociones, de los sentimientos. Tiene que ver mucho con la depresión, pero en este caso, pues las personas pueden hacer tanto episodios depresivos como episodio maníaco. En ese caso, cuando el paciente está maníaco, suele hablar mucho, hablar rápido, hablar alto, se puede poner agresivo, y a veces hay algunos cuadros que pasan casi desapercibidos porque no son tan disruptivos como para que la gente tenga que dejar de trabajar, sino que hace su trabajo, pero las personas lo notan, que está hablando más, que habla más rápido, quizá que se pone un poco hostil o agresivo, pero requiere atención médica inmediata. Muy bien. Además de, bueno, porque sí, nosotros sabemos que ustedes, los psiquiatras, están facultados para medicar, ¿verdad que sí? O sea, pueden... Sí, somos médicos. Sí, pues están facultados para medicar. Además de medicamentos, que hay medicamentos, ¿verdad?, que pueden controlar estas conductas, también reposo, le indican reposo, o alguna situación de esas puede invalidar, puede provocar una licencia permanente en los docentes. Sí, así mismo es. De hecho, estos casos, por ejemplo, en las depresiones, cuando el paciente está muy triste, no está durmiendo, o a veces tiene ideas negativas, ideas suicidas, o
llora mucho y le impide estar en las aulas, el paciente se le suele dar una licencia médica temporal y se va evaluando, se le va dando su tratamiento, se va evaluando, se le dan otros apoyos también en el hospital y en un gran porcentaje, yo diría que el 90% de los maestros que pueden padecer, porque la depresión es una enfermedad que puede ocurrirle a cualquier persona y ellos se pueden reincorporar a su trabajo. Eso no quiere decir, a veces interpretan que el que tiene un episodio de depresión no va a volver a las aulas y sí, pueden volver a las aulas porque la depresión se cura. Se cura. Ah, muy bien. Mira, doctora, y entonces este tipo de trastornos, por ejemplo, esos que se tratan, que son los menos complicados, ¿cómo pueden afectar a los y las estudiantes? Sí, en algunas ocasiones el maestro es consciente de que necesita la ayuda y se acerca al médico de medicina interna porque la psiquiatría es una especialidad de segundo nivel. Entonces, los maestros llegan hasta nosotros referidos por los médicos de medicina familiar, de medicina interna o de cualquier otra área del hospital. Entonces, se les refiere. Cuando el paciente está consciente que necesita la ayuda, ellos van y ellos piden, por favor, refiérame a donde el psiquiatra, donde la psiquiatra, y ellos llegan. En otras ocasiones, cuando la persona no es consciente de que necesita la ayuda, pues ahí le corresponde al médico explicarle por qué lo va a referir a nuestro departamento, si es que no está durmiendo, si es que está siendo muy conflictivo, si es que lo ve muy triste o es muy demandante de los servicios de salud, porque un 25% de las personas que acuden por cualquier otra causa al hospital, en el fondo, están padeciendo una depresión. Mire, doctora, usted sabe que en nuestro país, de un tiempo para acá, se ha venido implementando cada vez más, se incorporan cada vez más una mayor cantidad de centros educativos al programa de jornada escolar extendida. Nosotros pensamos que es un programa excelente, sin embargo se nota algunos niveles de ansiedad y que crea algunas situaciones a los maestros y a las maestras, no solo por el cúmulo de horas adicionales que se suma, porque bueno, cuando se concibió este programa sabíamos que es que para que identificamos como un factor fundamental para lograr calidad educativa que tuviésemos mayor cantidad de horas en las aulas a los niños y a las niñas. Eso se concibió así. Ahora se concibió con todo un programa que sirva para lograr la integralidad de esa educación, que a la vez que garantiza una educación de mayor calidad, también garantiza que los maestros y las maestras tengan un espacio para repensar su ejercicio docente, para trabajar con los registros, para trabajar con la planificación, cosa que se están llevando a las casas y que, bueno, genera una carga adicional. Entonces, lo que hemos nosotros estado recibiendo en los últimos tiempos es mucha queja del magisterio de que se sienten sobrecargados. ¿Usted ha percibido de alguna manera en su consultorio que este factor, específicamente este factor, está incrementando situaciones de salud mental en el magisterio? Todos los cambios que se han dado dentro del quehacer de los maestros impactan de alguna forma en la parte emocional de los maestros y llegan hasta nuestros consultorios. Todos los cambios que se han realizado, los maestros responden de forma diferente. En este caso, fíjese que al ser un cambio, pues requiere un tiempo de adaptación por parte de los maestros. Hay algunos que lo han recibido con mucho beneplácito, déjeme decirle, porque usted sabe que los maestros que tienen más de una tanda a veces tenían que desplazarse de un centro a otro y eso les consumía un esfuerzo y un tiempo. Ese tipo de maestros que tenían que desplazarse están felices con la jornada extendida porque ya no tienen que hacer el desplazamiento y creo que ha habido algún tipo de reajuste a nivel del sueldo de esos maestros, pero claro, a otros les ha tomado más tiempo para adaptarse. Digamos que estamos todavía pasando por un periodo de adaptación y eso depende de los factores personales de cada quien. Sí,
Lo que ocurre con ese elemento, con ese factor que usted plantea de que hay gente que, bueno, lógicamente manifiesta su satisfacción porque no en todos sitios marcha mal. Hay sitios donde hay hay un entendimiento, se ha comprendido y el propio centro ha asumido el programa como tiene que ser, como corresponde. El caso de la gente, de los maestros y de las maestras que le expresan la desesperación, la ansiedad, es porque, bueno, precisamente es lo que le decíamos, como se ha estado aplicando, que entienden que va a continuar aplicándose de esa manera y se sienten afectados y afectadas, pero sabemos que hay gente que sí, donde se está aplicando correctamente, la gente se siente a gusto, ciertamente, por ese elemento que usted plantea. Quizá alguna cosa es que como se ha introducido el elemento del desayuno, el almuerzo, la merienda, y el maestro se ha integrado a esa parte, sí. Eso ha sido una carga en algunas escuelas para algunos maestros, porque algunos maestros pues a veces tienen que compartir su tiempo en la parte de docente más en la parte de recibir los alimentos, distribuirlos, y eso les ha producido una carga extra. Sí. Bueno, me dicen que el tiempo se nos ha terminado, ese es el tiempo que más rápido se termina. Doctora, nosotros no queremos concluir sin que antes usted les dé una recomendacioncitas al magisterio de más o menos como qué hacer para evitar este tipo de situaciones, porque nosotros entendemos que son cosas que se van a estar presentando, el tropiezo va a estar en el camino, porque ya usted hablaba del tipo de trabajo que se realiza, sí, de la vulnerabilidad del trabajo. Entonces, ¿qué hacer para evitar que se presente ya el problema de salud? Recordar que el maestro y la maestra pues están incluidos dentro del megasistema que es la sociedad en general, y que también ellos reciben los embates de cómo va el país, pero el maestro y la maestra cuenta con un privilegio que ningún otro gremio tiene, que es que tiene su propia ARS y sus propios hospitales, que cuiden sus hospitales, que hagan un buen uso de los servicios de salud que se le brinda y que hagan un uso comedido de las medidas que se les dan. También, bueno, nosotros por nuestra parte tenemos una población que sabemos quiénes son, dónde están, y quizás pudiéramos implementar programas preventivos, llevarle a los maestros y a las maestras a las escuelas, y a través de los gremios que también pudiéramos hacer un trabajo conjunto para mejorar la salud, no esperar que las personas caigan en patologías, sino prevenirlas. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora Pacheco, gracias por haber venido a darnos sus sabias orientaciones y a compartir con nosotros de sus conocimientos tan importantes sobre un área tan sensible y también tan importante para nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía, y nos vemos el próximo sábado en otra entrega de su programa Café para Dos. Hasta el próximo sábado. Usted está viendo un canal libre e independiente.